sola, cómo conocemos su historia, pero vosotros lo habéis estado haciendo súper bien. Eso es lo que me pregunto. Y bueno, vamos a empezar entonces, ¿no? ¿Tenéis alguna pregunta en concreto, alguna duda, algo que queráis saber así directo? Que teníais ahí en la cabeza. Un poco para ir viendo, porque es que hay mucho que contar. Entonces, por ir viendo así, ¿qué es lo que más os apetece saber del mandala, del proceso? Que luego tenemos que hablar de preparar la ceremonia de mañana, por eso tenemos que ir sintetizando. Yo, bueno, me preguntaba, lo que pasa es que pienso que lo vas a contar, pero ¿cómo llegó a materializarse de alguna manera este proyecto de Altamor? Vamos, ¿cómo, sí, bien, ¿cómo bajó? ¿Cómo bajó? Es muy sencillo. ¿Cómo bajó? ¿Cómo bajan las cosas? Del cielo a la tierra. Pues casi sin que uno se dé cuenta, no bajo por aquí. ¿Alguna cosa más? Ahora cuento cómo bajo. ¿Alguna pregunta de algo que...? Más en comunicar, más o menos, saber cómo se inició todo esto y todo el proceso. ¿Con quién nos contactas? Un poco también. Vale. Bueno, vamos a disfrutarlo. Desde el año 2001 iniciamos este camino consciente, pero yo os he dado una referencia que es hace 2000 años. Y esas cosas es para ayudar a despertar vuestras memorias e ir sintiendo todo. Pero aquí de manera consciente, en el año 2001, nací en La Gomera, en las Islas Canarias. A los 19 años me vine para Barcelona y bueno, pues como todos nosotros, en busca de sí mismo, ¿no? Y bueno, yo tenía que salir de las islas, está claro, pero sobre todo buscando, queriendo saber por qué estoy aquí, cuál era mi misión. Eso es una cosa que tengo desde muy pequeñita. Y ahí me vine a los 19 años con 2000 pesetas en el bolsillo, sin saber ni a qué casa iba a dormir ni dónde. Solo sabía que tenía que salir, cogí un barco y aparecí en el puerto de Barcelona. Os digo eso porque he sido un espíritu. También se necesita para que estas cosas bajen a tierra, que nosotros seamos un espíritu capaz de hacer todo aquello que hay que hacer en el momento. Y yo a veces revisando mi historia digo, claro, es que... pero gracias a que pude salir. Después de estar en Barcelona 8 años, llegué a Zaragoza. Y estando en Zaragoza, subí a las montañas del Pirineo en el año 2001. Y subí con mis 3 hijos, y cuando en un apartamento que me ofreció una amiga para poder estar, yo feliz de bueno, mis primeras vacaciones con mis hijos, que pues no, la circunstancia no estaba ni para irnos a la playa ni nada, y estaba ahí en el Pirineo, en el apartamento. Entonces, en mi práctica diaria que yo hacía de telepatía consciente, lo primero que me dicen es, no estás aquí por casualidad, nunca lo olvidaré, atiende las señales. Y ahí vi, así en ese estado de meditación, una cabaña, y me llegó otra información de una persona que tenía que contactar del Pirineo, y me dijeron que tenía que entrar a la cueva de Vilanúa, que es la cueva de las bruchas, que sabéis que la montaña del Collarada es toda hueca por dentro, y entonces eso. Todo eso me vino, y luego todo eso, paso a paso, fui al encuentro y me lo encontré. Y en esa época, pues que todavía, bueno, yo llevaba de los 19 años haciendo la telepatía consciente, pero sabéis, no sé, los que estáis, digamos, que lleváis tiempo en comunicación, cuando me dicen, ¿tú canalizas? Digo, no, yo no canalizo. Es decir, el tema ese de canalización es un tema que se está, como muchos temas de hoy día, tratando de, y hay mucha cosa metida en el saco, ¿no? Entonces, yo lo que he expresado, que lo que he desarrollado es la comunicación de manera consciente con mi ser, con mis guías, con los planos donde están del mundo espiritual, pero es una comunicación consciente que para llegar ahí ha transcurrido mucho tiempo y que ha pasado por muchos momentos, de los que te entraba de todo, de los que sabías que cuál era, a ver cómo discierno lo que es de mi mente, lo que me estoy creando, lo que llega, de dónde no llega, de no sé cuánto, de no sé qué.
Entonces era una época en que todavía estaba, como si decirlo, quitando la paja del grano. Y claro, era un camino yo no seguía ningún maestro, nadie me estaba guiando en eso, lo tenía que ir haciendo así. Y entonces, bueno, pero sí que aquellas señales, fue cuando empecé a darme cuenta que me empezaban a dar cosas muy concretas que se cumplían. Y entonces, siempre toda la información yo la dejaba en cuarentena. Pero cuando empieza a haber ya cosas que inmediatamente se empiezan a cumplir, entonces ya dices que aquí hay algo, ¿no? Y entonces, pues es largo porque yo subí varias veces al Pirineo y en una montaña, digo esto porque es importante que la información clave de Altamur vino en lugares puros de la naturaleza. Esto era lo alto de una montaña en Unibón, que estaba con David, con mi hijo David, que ha venido con nosotros. David era en el año 2001, pues ya han pasado años, ¿no? Dormimos los dos, yo me acuerdo en una tiendecita pequeña. Y ahí fue cuando por primera vez, escribiendo, conectando pues, con mi ser y con la misión, me dijeron que yo estaba llamada a reunir un grupo de almas, con una misión muy concreta, que está dentro de lo que es el mandala, pero no lo puedo pronunciar ahora, todavía no es ni lo que... pero viene con el mandala, que era una misión muy concreta, y que todo partía de un núcleo, y el núcleo en España era Aragón. Y que era el sitio donde en principio se esperaba que no saliera nada, lo cual estaba bastante protegido, y también había ahí algo que estaba preparado desde entonces, unos códigos, una información para que eso sucediera, ¿no? ¿Vosotros imagináis al principio cuando yo le decía a la gente que yo contactaba de Barcelona y tal? No, no, es que parte de Zaragoza, parte de Aragón, pues no, cada uno tira para su tierra. Pero claro, mi tierra era Canarias, así que yo no tenía ningún interés particular, ¿no? Y bueno, pues eso, ahí llegó eso. Después yo no sabía ni que había un mandala ni nada. Y solo me entregué, porque llega un momento que uno sabe que uno ha venido con una misión y lo único que dije, aquello que tenga que hacer, eso lo voy a hacer. Y los seres que en ese momento me hablaron son seres maestros de la Hermandad Blanca, para que sepáis el equipo con el cual estáis, ¿no? Que ya sabéis, pero tengáis más confirmación y tal, ¿no? Son maestros de la Hermandad Blanca y seres intraterrenos, especialmente del Pirineo, de toda la zona del Pirineo, todo. Y bueno, hay más seres, pero bueno, estos son partes del equipo. Vamos a ir poco a poco porque si no vienen todos de golpe y no cabemos. Entonces, claro, imaginaros, yo bajé de allí como aquel como Moisés con la tabla, digo, porque el encargo es muy concreto, es muy importante para el planeta. Y yo dije, pero bien, si yo no tengo experiencia ni en llevar grupos ni nada, y yo conozco gente aquí, conozco allí, pues es que, ¿cómo voy a hacer eso, no? Y ellos me contestaron, no te preocupes, ellos vendrán. Ellos vendrán. Como habéis hecho vosotros, ¿no? No os podéis imaginar, recordar y lo que siento ahora, ¿no? Del año 2001 al año 2006 fueron de pruebas a fuego total. Todos hemos pasado pruebas, pero os podéis imaginar, pensar un poco qué pruebas me pusieron. Lo cual aprendí a ir viendo que era muy importante el encargo que me habían hecho para que hubieran pruebas tan duras. Entonces iban a interferencia total y absoluta con lo que más me podía doler, de una cosa tras otra. Y ahí me quedé sola, porque el grupo primero que se formó se disolvió. Acordaros lo que lleváis todo en esto, como estaba el año 2000, 2001, 2002, 2003, para todos eran tiempos, hasta que llegó el año 2006. Y en ese tiempo, en el 2001 al 2006,
sin buscarlo, estuve con una persona que me hizo una regresión. Y en esa experiencia, cuando ella me decía sube un ascensor, pues yo no subía. Yo le decía, yo me meto por la tierra. Hasta el año 2001 yo no era consciente de que existía vida intraterrena. Fue en el año 2001 cuando, leyendo el libro de Ricardo González, Los Maestros del Paititi, supe de la vida intraterrena, sobre todo de la ciudad que existe en la selva madre del Perú, en el Paititi. De hecho, fue leyendo ese libro que se me activó, se me empezó a activar todo. Y yo, igual que creía, aunque no he visto a ningún extraterrestre, sí que he visto a intraterrenos, ahora os cuento. Entonces sí que, aunque no lo había visto, creía, igual creí que existía vida intraterrena. Pero no, yo no había tenido contacto hasta entonces. Entonces en el año 2000, ahí tuve esa regresión y me encontré en una vida intraterrena. Y ahí es cuando yo pregunté por esto, si esto era verdad, si esto era real. Y solo me pusieron un libro delante y me dijeron, ¿quieres volver a firmar en él? Y yo dije, vale, pues bueno, tengo que firmar de nuevo. Y ahí, eso fue en el año 2006. Inmediatamente, bueno, antes del 2006. En el 2006 me dicen, Flor, ¿quieres ir a otra zona del Pirineo? Que es la zona de... A ver si me viene, ahora no recuerdo. Pero bueno, ya me vendrá. Otra zona... Por Pineta. Pineta, por el valle de Pineta. Entonces un amigo me dice, mira, tú que sientes tanto pues, los lugares, la naturaleza, lo que hay en ellos, vente. No, pues venga, voy para allá. Y cuando llegué a Pineta, sí que percibí una ciudad de espíritus de la naturaleza. Cuando están las cascadas, no sé, ¿habéis ido alguna vez? Sí. Es una pasada. Pero es que subiendo a Pineta, otra vez, en lo alto, como la otra vez, cuando vino la información de un lago, tuve conciencia de que realmente había vida intraterrena en las montañas. Y lo que ellos me decían mientras iba subiendo la montaña es, necesitáis abrir más el corazón. Y a veces en las conferencias, hoy porque no hemos traído el proyector, porque tengo una presentación muy bonita que sale en las montañas del Pirineo y un mensaje dado por ellos, y siempre recuerdo eso, necesitáis abrir más el corazón. Y fue inmediato, lo que yo no me podía imaginar. Me vengo para casa y vuelvo a estar diciendo mi práctica constante que yo hacía de comunicación. Y entonces me dicen, no somos los seres intraterrenos del Paititi, que también están apoyando. Estamos en contacto con